En 2017, Pedro Ruiz murió por un disparo de Mona Lisa Pérez con una pistola Desert Eagle a través de una enciclopedia de 1,5 pulgadas, en un intento de aumentar las visitas a su canal. Ella recibió 180 días de prisión por homicidio involuntario. En 2004, un joven ebrio en Gales, que gritó 2 veces desde la ventana de un 3er piso, ¿quién quiere un poco de esto?, se cayó la 2ª vez y falleció. El 4 de julio de 2024, Alan Ray McGrew, de 41 años, murió en Somerville, Carolina del Sur, al explotar un fuego artificial que había colocado en su sombrero de copa patriótico. El 12 de julio de 1997, Eric Bana, de 22 años, falleció en Virginia tras saltar de un puente de 70 pies. Sus cuerdas elásticas caseras resultaron ser demasiado largas. En 1998, un hombre de Ohio murió tras tragarse un pez sard de 13 centímetros que se le atascó en la garganta. Al final, ambos murieron. El falso atraco. El 18 de enero de 1977, el futbolista italiano Luciano Cecconi, un jugador del Lazio de 28 años, conocido como el Ángel Rubio y famoso por sus bromas, concibió una idea para una broma original. Cecconi y su compañero de equipo Pietro Guedin decidieron simular un atraco en la joyería de su amigo Bruno Tabocchini en Roma. Les divertía la idea de asustar a Bruno y luego reírse juntos. Se cubrieron los rostros y irrumpieron en la tienda con armas, exclamando: ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Sin embargo, su plan tenía un problema importante. La joyería ya había sido asaltada semanas antes y Bruno, temiendo una repetición, había adquirido una escopeta para defenderse. Al ver a los ladrones, Bruno sacó inmediatamente su arma. Guedin levantó las manos de inmediato, pero Cecconi, continuando con la broma, no bajó la suya. Asustado, Bruno disparó a Cecconi en el pecho a corta distancia. Las últimas palabras del futbolista fueron: «Es una broma. Es solo una broma». Pero ya era demasiado tarde. Falleció 30 minutos después, a la edad de 28 años, dejando a su esposa y 2 hijos. Bruno Tabocchini fue arrestado y pasó 18 días bajo custodia, tras lo cual fue liberado sin cargos. El tribunal concluyó que la muerte fue resultado de defensa propia y un trágico accidente. El oso dormido. En 1906, un joven cazador de Pensilvania, mientras estaba de caza, encontró un enorme oso negro tendido en el suelo. El animal parecía muerto, y el cazador pensó que había tenido una suerte increíble. Había encontrado una presa sin disparar un solo tiro. Sacó su cuchillo y procedió de inmediato a desollar la carcasa. Sin embargo, cometió un error crucial. El cazador nunca se aseguró de que el oso estuviera realmente muerto. Simplemente comenzó a cortarlo. El oso no estaba muerto. Estaba durmiendo. Cuando el cazador empezó a cortarlo, el oso se despertó furioso. Atacó al cazador y lo destrozó. El cazador murió en el acto. Duelo en scooters. En 2004, 2 estudiantes taiwaneses se reunieron una noche y consumieron alcohol. Durante la conversación, descubrieron que ambos estaban interesados en la misma chica de su universidad. Esta circunstancia los molestó y decidieron organizar una competición para determinar quién tendría el derecho de invitarla a salir. ¿Cómo resolvieron esta cuestión? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Lanzaron una moneda? No. Decidieron organizar un duelo de caballeros, pero en lugar de caballos, usarían sus scooters. Las reglas eran simples. Debían conducir a toda velocidad directamente el uno hacia el otro, y el primero en desviarse perdería. Así, sin cascos ni ningún equipo de protección, los 2 jóvenes se dirigieron en sus scooters directamente el uno contra el otro, acelerando hasta 80 kilómetros por hora. Ninguno de ellos quiso acobardarse primero. Chocaron de frente. Ambos fallecieron.
Más tarde, alguien le preguntó a la chica en cuestión al respecto. Ella respondió que, de todos modos, ninguno de los dos le interesaba. Ambos murieron en vano. El ladrón de agua. El 19 de abril de 2022, lunes de Pascua en Italia, un hombre de 46 años sintió una sed intensa. Todas las tiendas estaban cerradas por el festivo, así que irrumpió en un supermercado para conseguir un poco de agua. Encontró una enorme torre de cajas con botellas, apiladas por los empleados. En lugar de tomar una botella de un estante, decidió sacar una del medio de la pila. Cualquiera que haya jugado al Shenga sabe que esta es una mala idea. Agarró una botella de una caja justo en el centro de la torre. Toda la estructura se derrumbó sobre él. El hombre fue aplastado por toda esa masa de agua y murió en el acto. Los empleados de la tienda descubrieron el desorden al día siguiente. Cuando llegaron a trabajar comenzaron a retirar las cajas caídas, levantándolas una por una. Cuando levantaron la primera caja, apareció una mano debajo. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia para entender lo que había sucedido. El hombre había irrumpido en la tienda simplemente para beber y fue asesinado por el agua que intentaba robar. El cristal irrompible Gary Hoy era un abogado en Toronto. Trabajaba en el piso 24 y tenía una costumbre peculiar. Cada vez que estudiantes de derecho visitaban su firma, a Gary le encantaba demostrarles la resistencia de las ventanas corriendo por la oficina y chocando con todo su cuerpo contra el cristal. Gary había hecho esto docenas de veces y las ventanas nunca se rompían. El 9 de julio de 1993, Gary estaba dando un recorrido a estudiantes de derecho. «Estas ventanas son irrompibles», dijo. Corrió y se lanzó contra el cristal. Todo salió perfecto. Rebotó. Animado, Gary decidió repetir el truco. Esta vez el cristal no se rompió, pero toda la ventana se salió de su marco. Gary cayó 24 pisos junto con la ventana directamente a la calle. Los estudiantes de derecho y sus colegas observaron, horrorizados. Gary había chocado contra esa ventana tantas veces a lo largo de los años que había aflojado el marco. Murió al instante. En 2007, Jennifer Strange, una madre de 28 años con 3 hijos, se enteró de un concurso de radio en Sacramento. Su objetivo era ganar una consola de videojuegos Nintendo Wii. El concurso, llamado Aguanta tu orina por una Wii, exigía a los participantes beber agua y abstenerse de ir al baño. Jennifer, junto con aproximadamente otras 2 docenas de concursantes, comenzó la competición bebiendo botella tras botella. Con el paso del tiempo, uno a uno, los participantes fueron rindiéndose, incapaces de soportar la prueba. Jennifer continuó. Varias horas después empezó a sentir náuseas, pero no se rindió. Finalmente, Jennifer ganó y obtuvo su Nintendo Wii. Regresó a casa sintiéndose extremadamente mal. Al día siguiente, su estado empeoró debido a un fuerte dolor de cabeza, lo que la obligó a ausentarse del trabajo. Horas más tarde, Jennifer falleció. La causa de la muerte fue una intoxicación por agua que provocó un edema cerebral. Sus 3 hijos perdieron a su madre por un videojuego. La familia demandó a la emisora de radio y ganó $16,5 millones. En 2021, 2 vehículos colisionaron en la Interestatal I-80 en Berkeley. A pesar de que no hubo heridos, los conductores salieron de sus coches para arreglar el asunto. En lugar de apartarse a un lado de la carretera, comenzaron a discutir ruidosamente en medio de la autopista, mientras los vehículos pasaban a su lado. Los hombres continuaron gritándose y amenazándose mutuamente. En ese momento, un Mini Cooper circulaba por la carretera. El conductor intentó esquivar los vehículos dañados, pero no pudo evitar chocar con los 2 hombres que discutían en medio de la vía. El Mini Cooper los atropelló a ambos. Ambos fallecieron en el acto. El conductor del Mini Cooper
sufrió un grave trauma psicológico. En 1999, Bonn, Alemania, captó la atención debido a una historia inusual. Se informó que un artista callejero local, conocido por sus trucos extremos, se especializaba en tragar espadas. Según los rumores, también podía tragar globos largos, barras de metal e incluso paraguas para deleite del público. Un día, durante una actuación, decidió superarse a sí mismo. El artista tomó un paraguas plegado y comenzó a tragarlo, demostrando su habilidad. Sin embargo, al empujar el paraguas, activó accidentalmente el botón de apertura automática en el mango. El paraguas se abrió directamente en su garganta. La multitud observó con horror cómo el artista caía al instante. Esta historia parece perfecta para un premio Darwin, pero hay un pero. Su autenticidad nunca fue confirmada. Posteriormente, los propios tragasables desmintieron esta historia, calificándola de imposible, ya que un paraguas plegado es demasiado ancho para caber en la garganta. Por lo tanto, el truco del paraguas sigue siendo una de las leyendas más populares asociadas con el premio Darwin, pero lo más probable es que sea solo una leyenda urbana. En 1988, en Buenos Aires, Argentina, un pequeño caniche llamado Cachi jugaba en un balcón. El perro se divertía hasta que, de repente, se cayó de la barandilla. Cachi voló 13 pisos y aterrizó directamente sobre la cabeza de Marta Espina, de 75 años, que caminaba por la acera. El perro al caer la mató en el acto. Pero el incidente no terminó ahí. Una multitud se congregó en el lugar de la tragedia. Una mujer llamada Edith Sola se acercó para ver qué había sucedido. Distraída por la horrible escena, salió a la calzada, donde fue atropellada por un autobús y también falleció. Pero el caos no se detuvo ahí. Un anciano, testigo de todo lo ocurrido, experimentó un estrés tan intenso que sufrió un ataque cardíaco mortal en el mismo lugar. Un solo caniche al caer fue la causa de la muerte de 3 personas en 5 minutos. Cachi, probablemente, tiene el mayor número de víctimas entre todos los perros de la historia. El 24 de mayo de 2019, 2 amigos de Texas conducían hacia el sur por Lake Charles, Luisiana, Las Associations, a las 2 de la mañana. Alejandro Casares iba al volante y Roberto Moreno en el asiento del pasajero. Se acercaron a un puente levadizo que estaba alzado para permitir el paso de embarcaciones. Una barrera bloqueaba el camino. La mayoría de la gente habría esperado a que el puente bajara, pero estos chicos hicieron lo contrario. Roberto salió del coche y levantó la barrera. Luego regresó rápidamente al vehículo. Casares pasó por debajo de la barrera y se dirigió directamente a la rampa del puente. Se detuvieron un momento al borde. Luego Casares puso la marcha atrás, retrocedió y pisó el acelerador bruscamente. Su intención era saltar por encima del hueco, como en una película de acción. El coche se elevó en el aire por un instante y luego se estrelló contra el agua. El vehículo se hundió. Casares quedó atrapado dentro y se ahogó. Moreno fue encontrado fuera del coche hundido, pero también se ahogó. El apicultor con la bolsa de plástico. En 2002, un agricultor brasileño, al descubrir una colmena de abejas en su propiedad, decidió deshacerse de ella con fuego. Para protegerse se puso guantes, pantalones largos y una camisa, sellando cuidadosamente todas las uniones con cinta adhesiva para evitar la entrada de abejas. Luego se colocó una bolsa de plástico en la cabeza, atándola firmemente alrededor del cuello para proteger su rostro de las picaduras. Tomándose una antorcha, el agricultor se dirigió a la colmena. Varias horas después, su ausencia preocupó a su esposa. Lo encontró muerto debajo de la colmena. La causa de la muerte no fueron las abejas. La colmena estaba completamente intacta. La bolsa de plástico funcionó perfectamente, protegiéndolo de los insectos, el humo y, lo que resultó fatal, del oxígeno necesario para respirar. El agricultor olvidó hacer agujeros para el aire en la bolsa.
Los guantes, sujetos con cinta adhesiva, le impidieron quitarse la bolsa de la cabeza. Así, al intentar protegerse de las abejas, trágicamente se asfixió. La lámpara de lava. En 2004, Philip, de 24 años, decidió usar su lámpara de lava. La enchufó y esperó que empezara a funcionar. Sin embargo, después de unos minutos, el dispositivo seguía frío e inactivo. Un impaciente Philip ideó lo que él creyó que era una forma ingeniosa de acelerar el proceso. Colocó la lámpara de lava sobre una estufa caliente. Había un detalle crítico que Philip desconocía. Las lámparas de lava están diseñadas para funcionar a una temperatura no superior a los 40 grados Celsius. Una estufa caliente, en cambio, se calienta considerablemente más. Como resultado, la lámpara se sobrecalentó instantáneamente y explotó, esparciendo fragmentos de vidrio. Uno de ellos, al impactar directamente en el corazón de Philip, causó su muerte instantánea. La granada en la chimenea. El 13 de enero de 2005, Marco, de 55 años, se dispuso a limpiar la chimenea de su taller. El cepillo estándar resultó ser demasiado pequeño, lo que le obligó a improvisar. Marco decidió que, para pasar el cepillo por la chimenea, necesitaría una cadena y un peso considerable. Al inspeccionar el taller, encontró lo que le pareció el objeto ideal, una granada. Su plan era sencillo: soldar la granada al cepillo y a la cadena para luego arrastrar toda la estructura por la chimenea. Marco sacó el equipo de soldadura y comenzó a trabajar. No tuvo en cuenta en absoluto el peligro potencial de acercar una llama a un dispositivo explosivo. En el mismo instante en que la antorcha de soldadura tocó la granada, se produjo una explosión. Marco murió al instante. La chimenea, por su parte, quedó completamente intacta tras el incidente.